Buen día, mi nombre es Alexis Segura Alvarado y les voy a presentar el trabajo titulado Evaluación de la producción de xilitol en bioreactor utilizando una cepa autóctona de Candida tropicalis CAA en medio hidrolizado de bagazo de caña. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación del Instituto Tecnológico de Orizaba en colaboración con el Instituto Tecnológico de Veracruz. El estudio se enmarca dentro del aprovechamiento biotecnológico de residuos agroindustriales, buscando transformar residuos lignocelulósicos en productos de alto valor agregado. Primero que nada, el bagazo de caña de azúcar es un residuo lignocelulósico generado en grandes cantidades por la industria azucarera. Su composición rica en celulosa, hemicelulosa y lignina lo convierte en una materia prima ideal para la conversión de azúcares fermentables. Uno de los productos más relevantes derivados de esta biomasa es el xilitol, que es un alcohol de azúcar con múltiples aplicaciones. Este se utiliza principalmente como edulcorante por su sabor similar a la sacarosa, pero este tiene un bajo índice glucémico y propiedades anticariógenas, lo que lo hace ideal para su utilización en productos destinados a personas con diabetes o en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Tradicionalmente, el xilitol se obtiene por hidrogenación química de xilosa bajo altas presiones y temperaturas, pero utilizando catalizadores metálicos. Sin embargo, este proceso es costoso, energéticamente demandante y ambientalmente poco sostenible. En contraste, su producción biotecnológica mediante levaduras ofrece una alternativa más limpia y eficiente, ya que opera en condiciones suaves y con menor generación de subproductos. En particular, las levaduras autóctonas, como lo que son Candida tropicalis, presentan ventajas importantes, ya que estas son resistentes a compuestos inhibidores generados en el proceso de hidrolizado de biomasa y pueden redirigir su metabolismo hacia la síntesis de xilitol cuando se controla un nivel de oxígeno adecuado. Con base en lo anterior, esta investigación buscó aprovechar un recurso lignocelulósico abundante, tal cual es el bagazo de la caña de azúcar, para producir un compuesto de alto valor como es el xilitol. El objetivo principal es determinar el nivel de aireación que permite mantener un equilibrio óptimo entre el crecimiento celular y la producción de xilitol para maximizar la eficiencia del proceso. A continuación procederé a explicar la parte de la metodología. El proceso comienza con la etapa de la hidrólisis ácida del bagazo de caña de azúcar, esto con el propósito de liberar azúcares fermentables tales como son la gilosa. Se empleó una solución de ácido sulfúrico al 3% como catalizador de la reacción, utilizando una relación sólido-líquido de 6 a 1 mililitros sobre gramo. El tratamiento se realizó a 121 grados centígrados durante 15 minutos en autoclave, esto con el fin de degradar la hemicelulosa presente para obtener el sustrato de interés, que en este caso nuevamente es la gilosa. Tras la reacción se separó la fracción líquida de la fracción sólida y se le ajustó el pH a 5.5 utilizando escamas de hidróxido de sodio. Este se almacenó a -4 grados centígrados y este proceso nos permitió obtener un hidrolizado que tiene una concentración de gilosa cercana a 30 gramos sobre litro y con una baja formación de compuestos inhibidores como son el furfural, hidroximetilfurfural o el ácido acético. Por lo que este es un buen medio fermentativo que podemos utilizar sin la necesidad de una detoxificación adicional. Para la preservación y cultivo de la levadura, se realizaron los siguientes medios de cultivo, los cuales fueron desarrollados de manera secuencial para su crecimiento. Primero se tiene lo que es el medio de conservación, donde las levaduras se mantuvieron en agar con gilosa y extracto de levadura. Esto se dejaron crecer a una temperatura de 30 grados centígrados durante 48 horas. Posteriormente se conservaron a una temperatura de 4 grados centígrados y así mantener sus condiciones metabólicas estables, listas para ser reactivadas. Como segundo medio es un medio de activación, donde utilizando un medio líquido con gilosa como fuente principal de carbono, complementándolo con sus respectivos nutrientes. Se mantuvo una agitación de 250 revoluciones por minuto a 30 grados centígrados durante 24 horas, lo cual favoreció el crecimiento exponencial de las células de las levaduras y llevarlas de un estado de reposo a un metabolismo activo. Posteriormente se tuvo un medio de adaptación, donde a partir del cultivo activado se pasó a esta etapa,
la cual ya contiene un medio hidrolizado, cuyo objetivo es exponer gradualmente la levadura a los componentes generados durante la hidrólisis ácida, como ácido acético, furfural, hidroximetil, y estos ya que pueden inhibir su crecimiento al introducirse de manera brusca. Posteriormente se realizó una transferencia seriada de la levadura al medio hidrolizado. Este procedimiento permitió que nuestra levadura Candida tropicalis desarrollara una tolerancia gradual a los compuestos inhibidores que pudieran estar presentes dentro del medio hidrolizado. Con esto se buscó mejorar su capacidad de crecimiento y su eficiencia fermentativa. Primero que nada, comenzamos con nuestro medio de conservación, con las condiciones previamente mencionadas, del cual se inocula con 3 azadas un primer medio de activación. Este medio se deja incubar durante 24 horas, del cual se va a inocular un medio de adaptación, transfiriendo un 10% de la cantidad del volumen del matraz anterior. Posteriormente se inocula un primer medio de fermentación, transfiriendo nuevamente un 10% del volumen del medio anterior. Se deja incubar durante 24 horas y este proceso se repite 3 veces. Entonces, una vez terminado este proceso, la cepa acondicionada es conservada nuevamente en un medio de conservación con una proporción 50-50 de hidrolizado de bagazo de caña y 50% de agua destilada. Las cinéticas de producción y crecimiento. Para esto se llevó a cabo una fermentación en medio sintético y fermentación en medio hidrolizado. La fermentación en medio sintético utilizó principalmente la gilosa como sustrato. Este llevó a cabo un inóculo 6 por 10 a la 6 células sobre mililitro del medio de activación previo, utilizando la cámara de toma para realizar un conteo celular. Se llevó a cabo la fermentación durante 72 horas, 250 revoluciones por minuto, 30 grados y una toma de muestra cada 4 horas. Este medio sintético tuvo como propósito ser la referencia sobre el comportamiento y el crecimiento de la levadura para poder compararlo posteriormente con los demás medios de fermentación. Y la fermentación en medio hidrolizado, este ya no utiliza la gilosa como sustrato, sino el medio hidrolizado como tal. Lleva sus demás nutrientes y realizamos un inóculo 6 por 10 a la 6 células sobre mililitro del medio de adaptación. Las condiciones de fermentación son las mismas que el anterior y para este medio se llevaron a cabo dos cinéticas, lo que fue utilizando las levaduras acondicionadas y las no acondicionadas al medio hidrolizado. Para la fermentación en medio hidrolizado a nivel bioreactor, primero que nada se realizó el inóculo a un medio de activación con la cepa acondicionada previamente, esto bajo las condiciones ya antes mencionadas. Posteriormente se realiza el inóculo de un medio de adaptación, nuevamente con las mismas condiciones, levadura ya acondicionada, y se realiza también lo que es el inóculo posteriormente del bioreactor. Para esto se controlaron los parámetros tales como temperatura, agitación y pH. El bioreactor se manejó a 1 litro del medio hidrolizado, evaluando diferentes tasas de aireación, que fueron de 1, 0.5, 0.25 y 0.1 bbm. Se realizaron muestreos cada 4 horas durante 96 horas de la cinética de fermentación. De igual forma, se empleó lo que es el método de gasificación estática para el cálculo del coeficiente volumétrico de transferencia de masa y de la tasa de transferencia de oxígeno. Bueno, a continuación les presento los resultados para esta investigación. Bueno, ahora mostrando los resultados de la composición estructural del bagazo de caña antes y después del pretratamiento ácido que fueron obtenidos mediante el método de Enrel, podemos observar que el bagazo sin tratamiento contiene valores cercanos a los reportados en la literatura de celulosa, hemicelulosa y lignina. Posteriormente, tras la hidrólisis ácida con el ácido sulfúrico como catalizador de la reacción, la celulosa aumenta a un 71% y la hemicelulosa se reduce drásticamente a un 1.7%. Esto nos representa que el pretratamiento ácido fue efectivo para romper la matriz estructural de la hemicelulosa y así liberar azúcares fermentables, en este caso la gilosa. A continuación se observan los resultados de la cinética de crecimiento de la cepa
Candida tropicalis en el medio sintético, donde la fuente de carbono fue exclusivamente gilosa. En la figura 6a podemos observar cómo se produce xilitol a medida que la gilosa se consume, y este consumo de la gilosa fue prácticamente completo hacia las 60 horas de cultivo, en un 98% aproximadamente, mientras que la producción de xilitol llegó a 14.11 gramos sobre litro. Podemos observar que el xilitol, al llegar a su máximo pico, empezó a decrecer, lo cual podría atribuirse a que al agotarse la fuente de carbono, en este caso hablando de la gilosa, las mismas levaduras comenzaron a utilizar el propio xilitol que produjeron como nueva fuente de carbono. Complementando estos datos, se obtuvo que con una viabilidad del 96% y un rendimiento de 0.96 gramos sobre gramo, podemos observar que la levadura realmente posee una excelente capacidad fermentativa, y con esto podemos aprovechar eficazmente un medio con gilosa como una fuente de carbono. Para la cinética de crecimiento de la levadura en medio hidrolizado, el comportamiento podemos observar que cambió ligeramente debido a la presencia de compuestos inhibidores como es el ácido acético. En la figura 7a podemos observar que la concentración inicial de gilosa fue aproximadamente 17 gramos sobre litro, y su consumo alcanzó un aproximado de 87% hacia las 36 horas de fermentación, donde a su vez se obtuvo la mayor cantidad de xilitol, teniendo 1.29 gramos sobre litro, teniendo de igual forma una eficiencia del 19%. Aunque estos valores son menores a los obtenidos en el medio sintético, la levadura mantuvo una alta viabilidad celular del 95%, demostrando su resistencia natural hacia los compuestos inhibidores. Mediante este resultado es importante evidenciarlo, ya que la cepa puede crecer en medios sin detoxificación previa, lo que reduce etapas del proceso y mejora su viabilidad industrial. Para las cinéticas de crecimiento de la levadura condicionada previamente al medio hidrolizado, el comportamiento mejoró notablemente. Como podemos observar, la producción de xilitol aumentó hasta 3.54 gramos sobre litro, esto siendo un 250% aproximadamente mayor que las levaduras que no fueron acondicionadas, teniendo un rendimiento de 80.85 gramos sobre gramo y una eficiencia del 22.8. Este incremento demuestra que el proceso de acondicionamiento permitió a la cepa adaptarse fisiológicamente al entorno inhibitorio que presentaba el medio hidrolizado. Con esto desarrolló una mejor tolerancia a los compuestos tóxicos y una mayor estabilidad metabólica en el medio hidrolizado. De igual forma, la biomasa también aumentó, con lo que se confirma que la levadura no solo sobrevivió, sino que optimizó su crecimiento y su capacidad productiva. Ahora, para la fermentación a nivel de bioreactor, se evaluó principalmente lo que fue el efecto de la aireación sobre el consumo de gilosa, la producción de xilitol y el crecimiento celular. Podemos observar que a una aireación alta de 1 ppm, la gilosa se consume rápidamente, pero la producción de xilitol se reduce drásticamente hasta 3.9 gramos sobre el litro. Esto principalmente es debido a que el exceso de oxígeno favorece al crecimiento celular principalmente. En cambio, con una aireación moderada de 0.5 ppm, podemos observar que se obtuvo el mejor equilibrio metabólico entre la producción de xilitol y la generación de biomasa, con lo que se alcanzó una producción máxima de 7.8 gramos sobre litro. En comparación a los flujos menores de aireación que fueron de 0.25 y 0.1 ppm, la producción de xilitol disminuyó ligeramente, aunque la viabilidad celular se mantenía estable, con lo que podemos demostrar, con lo que se demuestra que a una oxigenación moderada es ideal para mantener un balance favorable del medio del metabolismo hacia la síntesis de xilitol en lugar de la acumulación de biomasa. Ahora, presentando los resultados correspondientes al análisis del KLA y del OTDR, que nos permiten cuantificar la cantidad de oxígeno que pasa realmente de la fase gaseosa al medio líquido,
lo cual influye directamente en el metabolismo de la levadura. En esta investigación se observó que tanto el KLA como el OTR aumentaron proporcionalmente con una tasa de aireación con valores altos, en este caso de un bbm, con un KLA de 14.6 hora a la menos uno y un OTR de 113 miligramos de oxígeno sobre litro por hora. Sin embargo, estas condiciones nos muestran que la producción de xilitol fue menor, ya que un exceso de oxígeno favoreció las rutas completamente respiratorias de las levaduras, lo que promovieron el crecimiento celular en lugar de la síntesis de xilitol. En contraste, el mejor desempeño fermentativo se alcanzó a los 0.5 bbm, donde el KLA fue de 9.78 hora a la menos uno y el OTR de 77.24 miligramos de oxígeno sobre litro por hora. Estos valores Estos valores intermedios proporcionaron un equilibrio adecuado entre la oxigenación y el metabolismo fermentativo, lo cual favoreció la regeneración del cofactor llamado NADPH, el cual es necesario para la activación de la enzima gilosa reductasa, la cual promueve la conversión eficiente de la gilosa al xilitol. Este comportamiento coincide también con lo reportado por Eriazar y colaboradores en el 2021, quienes observaron que niveles moderados de oxígeno mejoran realmente la eficiencia de bioconversión de gilosa a xilitol sin comprometer la viabilidad celular. Dicho esto, con los valores de Kayla y OTR obtenidos en esta investigación, se confirma que la aireación moderada no solo optimiza la tasa de transferencia de oxígeno, sino que también dirige el metabolismo hacia rutas fermentativas más productivas que se pueden tomar en cuenta para un futuro escalamiento del proceso a nivel industrial. Bueno, como conclusiones, podemos decir y mencionar que la cepa autóctona de Candida tropicalis CAA en esta investigación demostró tener un excelente potencial para la producción de xilitol a partir de hidrolizado de bagazo de caña no detoxificado. Esto, con una aireación moderada de 0.5 bbm, presentó el equilibrio óptimo entre la disponibilidad de oxígeno y la redirección del metabolismo hacia la biosíntesis del xilitol, con una producción máxima de 7.8 gramos sobre litro. Esto a nivel bioreactor. Estos resultados nos validan la importancia de optimizar los parámetros de transferencia de oxígeno y de acondicionar físicamente la levadura antes de un proceso fermentativo. En conjunto con esto podemos contribuir al desarrollo de estrategias que son sostenibles para la valorización de residuos lignocelulósicos, fortaleciendo la biotecnología verde y el modelo de economía circular. Bueno, aquí están algunas de mis referencias utilizadas en esta investigación y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.